En octubre 7, hace poco más de unos 2 meses atrás, el mundo se sorprendió al enterarse de que el grupo terrorista musulmán Hamas había atacado la nación de Israel enviando decenas de combatientes a través de la frontera desde Gaza hacia Israel. Estos militantes palestinos se infiltraron en Israel usando camionetas, motocicletas, excavadoras, parapentes motorizados, mientras otros llegaban a pie, y no solo matarían a muchos israelíes, sino que cometerían atrocidades inimaginables contra el pueblo judío: decapitaciones, violaciones, torturas, y tomar con ellos cientos de rehenes secuestrados, entre ellos mujeres, niños y ancianos, a través de la frontera y de regreso a Gaza. No le había ocurrido ninguna atrocidad de esta magnitud al pueblo judío desde el Holocausto, cuando 6 millones de judíos fueron exterminados por los nazis. Para poner esto en perspectiva, basándonos en la población de Israel en proporción a la población de los Estados Unidos, este ataque contra Israel fue 15 veces mayor que nuestro ataque en septiembre 11. Pero por muy impactante que fue este ataque contra Israel, lo que fue aún más impactante para las personas con sentido común y decencia fue el estallido de antisemitismo en todo el mundo, incluyendo en los Estados Unidos, mientras miles de personas marchaban no solo en apoyo de Hamas y su deseo de un Estado palestino, pero de la destrucción del Estado de Israel. Este canto que se ha vuelto tan popular estos días del río, del mar, Palestina será libre, no tiene nada que ver con el establecimiento de un Estado palestino junto al Estado de Israel. El objetivo de Hamas y de todos los terroristas islamistas es destruir la nación de Israel, borrar a la nación judía del mapa, en convertir toda la región en un Estado palestino. Es decir, no quieren una porción de la tierra para un país, quieren que toda la tierra de Israel sea su país. Pero además de estas marchas y cánticos anti-israelitas, los judíos, especialmente los estudiantes de los campos universitarios de la Liga de Hiedra, las escuelas Ivy League, han sido amenazados y atacados simplemente porque son judíos. Es más, un amigo mío que estaba en Londres en ese momento me envió un video de más de 100,000 neonazis marchando por las calles de Londres. Una prima mía que vive en Nueva York dijo que los hombres judíos ortodoxos en su comunidad han comenzado a usar gorras de béisbol para cubrir sus kippahs, que es el casquete religioso que se ponen en la cabeza, para no ser identificados como judíos y convertirse en un objetivo de violencia. Y también hablo de un hombre judío de una zona a quien se le negó el servicio en una gasolinera del barrio simplemente porque era judío. Y en los últimos días ha habido varias noticias sobre judíos que han sido agredidos físicamente simplemente porque son judíos. De hecho, una estadística reciente que leí es que el antisemitismo en los Estados Unidos ha aumentado casi un 400%. Ahora, esta mañana, a la luz de que este extraño giro de los acontecimientos, este sentimiento anti-israelista y antijudío que está arrasando en el mundo, me gustaría que viéramos lo que dice la Biblia al respecto, al respecto de esto, y por qué como cristianos creyentes en la Biblia no solo debemos estar con Israel y apoyar al pueblo judío, sino también apoyar a Israel y el pueblo judío, también amando a Israel y al pueblo judío. Si usted es un visitante de Lakeside hoy, debe saber que generalmente doy un mensaje expositivo versículo por versículo de la palabra de Dios, pero hoy he decidido dar un mensaje especial sobre un tema muy actual relacionado con Israel y lo que está sucediendo ahí, porque es importante que los cristianos comprendan los temas desde un punto de vista bíblico. Y a todos ustedes, permítanme decirles desde el principio que
al hablar de la nación de Israel, esto no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que ha hecho el gobierno de Israel. Reconocemos que Israel, como cualquier otra nación del mundo, ha hecho cosas injustas y equivocadas. Desigualdades existen. Lo que siempre debemos de tener en cuenta cuando se trata de Israel es que aunque hay muchos judíos religiosos en Israel que observan la ley mosaica, la nación es oficialmente una nación secular y por lo tanto su gobierno a menudo toma decisiones basadas en criterios políticos pragmáticos. Es decir, lo que sea que funciona, ellos hacen en lugar de basarse en los valores bíblicos. Pero para nosotros, como aquellos que amamos a Jesús y amamos su palabra, la Biblia, la cuestión es siempre qué tiene Dios que decir sobre este asunto, qué posición toma la Biblia cuando se trata del pueblo judío y la nación de Israel, cuál debería ser nuestra actitud hacia Israel y el pueblo judío. Así que esta mañana me gustaría que exploremos varias cuestiones relacionadas con esta crisis mundial de antisemitismo, considerando en primer lugar qué es el antisemitismo y por qué existe, y luego en segundo lugar ver por qué, si vamos a ser fieles a la palabra de Dios, debemos apoyar a Israel y amar al pueblo judío. Ahora, en caso de que usted esté pensando que soy un poco parcial en este tema porque soy judío, tienes razón, lo soy. Siento fuerte y apasionadamente por el pueblo judío, ya que son, como los llamó el apóstol Pablo, mis parientes según la carne. Pero independientemente de mi origen étnico, abordo nuestro estudio solo con el deseo de ser justo con la palabra de Dios y de ver lo que Dios dice sobre este tema. Por eso quiero guiarlos esta mañana en nuestro estudio, no tanto como alguien que es judío, sino como un pastor que es seguidor de Jesús, instruyendo a su congregación creyente en la Biblia sobre lo que dice la palabra de Dios sobre el antisemitismo y por qué debemos amar y apoyar a Israel y al pueblo judío. Y entonces, para empezar, quiero que consideremos la cuestión de del antisemitismo, qué es y por qué existen. Ahora, he usado esta palabra antisemitismo varias veces sin definirla. Entonces, ¿qué es exactamente este término? ¿Qué significa el antisemitismo? ¿Qué significa la palabra misma? Mucha gente no sabe el significado de esta palabra. De hecho, hace muchos años, cuando Michelle y yo empezamos a salir, le mencioné la palabra antisemismo y ella me preguntó qué significa. Nunca había oído ese término y yo me pensé a mí mismo, "Oh, bueno, me voy a casar con esta chica". Pero bueno, el término antisemita fue acuñado por primera vez en 1879 por un agitador y racista alemán llamado Wilhelm Marr, quien usó esta palabra para expresar una profunda hostilidad hacia el pueblo judío. La palabra en realidad es una combinación de dos palabras unidas. La primera es anti, que significa en contra, y la segunda es semita, que proviene del nombre Shem, que era el mayor de los 3 hijos de Noé. Ahora bien, aunque técnicamente el término semita es un término amplio que abarca todos los grupos étnicos semíticos, tanto los judíos como los árabes, la palabra antisemitismo se utiliza estrictamente en referencia al odio al pueblo judío. Un erudito definió y explicó antisemita con estas palabras. Él dijo: el antisemitismo es prejuicio y odio religioso y racial dirigido contra el pueblo judío. Debe distinguirse del antijudaísmo, que es la posición de la religión de los judíos, o del antisionismo, que es la posición al aspecto o a la existencia misma del Estado de Israel. Ahora, aunque el ser antisemita puede estar en aumento, no es nuevo. El odio hacia el pueblo judío ha existido durante miles de años, desde que se convirtieron en una nación del antiguo tiempo bíblico. El Antiguo Testamento registra que desde su infancia Israel ha sido odiado y atacado por naciones tras naciones. Estaban los amorreos, egipcios, amalecitas, los asirios, femenicios, filisteos, babilonios, persas y macedonios, solo por nombrar algunos que estaban entre las muchas naciones y grupos étnicos que se levantaron para atacar y acosar a Israel durante los tiempos del Antiguo Testamento. Y no
mejoró con el pasar del tiempo. Pasando a la era del Nuevo Testamento y la era de la Iglesia, entre quienes han odiado al pueblo judío se encuentran los romanos, los fundamentalistas islámicos, los llamados cruzadas cristianas, los inquisidores españoles, los cosacos rusos, los nazis y ahora los terroristas palestinos. Y debo agregar, la Iglesia Católica Romana ha sido históricamente extremadamente antisemita. De hecho, hace unos años atrás, mientras estaba en Italia, la capital del catolicismo romano, vi una joyería, una esvástica muy grande, el símbolo del nazismo, a la venta. Y como nota personal, mis 4 abuelos, Eleazar y Lena Krulovsky, Joseph Benjamin Kantrobosch y Francis Levitt, todos ellos emigraron de Rusia a los Estados Unidos a principios del siglo XX para escapar del odio y la persecución antisemita. Específicamente de lo que escapaban era de ataques organizados contra el pueblo judío en Rusia, conocidos como pogromos. Una autoridad en el tema escribió esto sobre los pogromos. El pogromo se originó en Rusia y es, por definición, un ataque. Es una forma rápida y localizada de brutalidad que tiene como ingrediente principales el saqueo, la destrucción, la violación y el asesinato. Los pogromos se llevaron a cabo extremadamente en Rusia entre 1881 y 1921. No se limitaron a Rusia, sino que también fueron un arma empleada por movimientos antisemitas en Alemania, Rumania, Austria, los Balcanes, Marruecos, Argelia, Persia y otras áreas. Solo en Rusia, durante los años de la guerra civil, se sabe que tuvieron lugar 1,236 ataques de este tipo. El resultado fue un estimado 60,000 muertos y muchos más heridos. Pero no son solo las naciones y los grupos étnicos los que han expresado odio hacia el pueblo judío. Individuos, algunos de los cuales eran muy conocidos, eran abiertamente antisemitas. Por ejemplo, Erasmo, el famoso erudito renacentista y teólogo católico holandés, dijo esto: si es propio de un buen cristiano detestar a los judíos, entonces todos somos buenos cristianos. Richard Wagner, el compositor y director de orquesta alemán, dijo estas venenosas palabras: considero la raza judía como enemiga nata de la humanidad pura y de todo lo noble que hay en ella. Y Voltaire, el filósofo y novelista francés, fue tan mezquino con los judíos que dirigió estas palabras llenas de odio hacia ellos: habéis superado a todas las naciones en fábulas impertinentes, en mala conducta y barbarie. Merece ser castigado porque ese es tu destino. Pero no han sido solo europeos conocidos los que han expresado audazmente su odio hacia el pueblo judío. Algunos estadounidenses notables también han manifestado abiertamente su antisemitismo, como el fabricante de automóviles Henry Ford. Según la autoridad Becky Little, en un artículo, Henry Ford escribió: los ensayos y folletos de Ford ayudaron a alimentar el antisemitismo en Estados Unidos y en el extranjero. Hitler era un fanático de los escritos antisemitas de Ford y mencionó el fabricante de automóviles por su nombre en su propio manifiesto antijudío de 1925. En 1938, Alemania otorgó a Ford la Gran Cruz de Águila alemana, la medalla más alta del país para extranjeros. Ford recibió el premio por sus ideales humanitarios y su devoción a la causa de la paz, como lo ha hecho el Führer y canciller de Alemania, según la proclamación firmada por Hitler. Entonces, el antisemitismo no es nuevo, jamás no lo inventó. Data de miles de años atrás, en la época del Antiguo Testamento, y continúa hoy. El antisemitismo que vemos hoy siempre ha estado ahí. Ahora está saliendo a la superficie a medida que la gente se ha envalentado
entonado para mostrar sus verdaderos sentimientos y actitudes. La pregunta entonces es, ¿por qué existe? ¿Por qué los descendientes de Abraham, Isaac y Jacobo han sido objeto de tal odio y persecución durante todos estos años? Bueno, ciertamente no es porque hayan dañado a la sociedad. Por lo contrario, algunos de los mayores contribuyentes a las artes y las ciencias provienen del pueblo judío. Félix Mendelssohn, el brillante compositor, era judío, al igual que Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Sigmund Freud y Jonas Salk, el científico que inventó la vacuna para el polio. Además, fueron los judíos quienes inventaron los marcapasos y desfibriladores, los láseres, el concepto de acero inoxidable y Google. Hay innumerables médicos e inventores que han hecho del mundo un lugar mejor y más seguro gracias a su influencia. De hecho, David Larsen, en su libro Judíos, Gentiles y la Iglesia de Dios, escribe esto sobre el número desproporcionado de judíos involucrados en la educación, la ciencia y la medicina. Él dice, los judíos tienen el doble de probabilidades de ir a la universidad que los gentiles y tienen 5 veces más probabilidades que los gentiles de ser admitidos en una escuela de Ivy League. Tal vez este es el punto de cambiar. Los judíos están sobre representados en el campo de las ciencias con un 231%, en psiquiatría con un 47%, en derecho con un 265%, en odontología con un 299%, en las matemáticas un 283%, en otras cosas científicas. Y es muy probable que si usted tiene un médico familiar, él sea judío. Entonces, con todas estas influencias positivas que el pueblo judío ha hecho en nuestro mundo y continúa haciendo, pregunto nuevamente, ¿por qué son tan odiados y despreciados? Bueno, al abordar esta cuestión, primero debemos reconocer que a lo largo de los años se han ofrecido una serie de razones tontas y erróneas para justificar el antisemitismo. Al escribir sobre esto, estas tontas razones, un líder cristiano judío escribió, ¿qué habían hecho? ¿Cuál fue su crimen? ¿Por qué esta persecución interminable? Culpar como tanto han hecho al rechazo nacional judío de Cristo es reconocer una total falta de comprensión de la palabra de Dios. Es el peor tipo de antisemitismo teológico. Algunos han sugerido que el odio hacia los hijos de Jacobo era el resultado de su extraña religión. En una época de politeísmo creían en el único Dios verdadero y universal. Sus leyes dietéticas, vestimenta extraña, código de conducta y distanciamiento de otros pueblos sirvieron para hacerlos diferentes e indefensos. Y este tipo a lo mejor tiene razón. Todas estas razones ofrecidas son solo una excusa. Ocultan la verdad, la verdadera razón, la razón fundamental del antisemitismo, que es, noten esto, el antisemitismo es satánico. Satanás, el archienemigo de Dios, odia al pueblo judío y él es la fuente de todo odio dirigido hacia ellos. ¿Y por qué odia al pueblo judío? Los odia porque Dios los ama y soberanamente eligió a Israel para estar en el centro de su plan de redención, al dar a luz a Jesús, el Mesías, el hijo más grande de Israel, quien sería el canal para bendecir al mundo y derrotar sus malvadas intenciones. Y esta es precisamente la razón por la que Satanás ha despertado el odio a los judíos y ha atacado al pueblo judío a lo largo de la historia. Y leemos sobre el odio de Satanás y sus intentos de destruir a Israel en Apocalipsis 12. Él dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y ella estaba encinta y ella gritó estando de parto y con dolores de dar a luz. Ahora leemos que la mujer aquí mencionada está a punto de dar a luz a un niño.
niño. Y bueno, eso no es algo nuevo. Las mujeres dan a luz a niños todos los días. Sin embargo, esta no es una mujer común y corriente, y lo sabemos por la forma en que la describen, como vestida del sol y la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y verán, esta es una descripción simbólica de Israel, la imagen tomada directamente del sueño que tuvo los hijos de Jacobo, uno de los hijos de Jacobo, José, en el que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él, ante José. Es decir, el sol, la luna y las estrellas representaban a toda la familia de Israel, y este sueño se hizo realidad cuando ellos se postraron ante José después de que él se convirtió en el primer ministro de Egipto. Entonces, si la mujer de Apocalipsis 12 es Israel, entonces el niño que ella dio a luz no era otro que Jesús, el Mesías, que nació judío, pero tan pronto como nació este niño, su vida estuvo en peligro, y esto lo leemos en los siguientes versículos 3 y 4. Dice: entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ahora no hay duda sobre la identidad de este dragón rojo, porque en los siguientes versículos, en el versículo 9 de Apocalipsis 2, se dice que él es el diablo, Satanás. Y más adelante en el libro de Apocalipsis aprendemos que las 7 cabezas son las 7 montañas, y los 10 cuernos representan 10 reinos, y la tercera parte de las estrellas del cielo que fueron barridas es en referencia a una tercera parte de los ángeles que siguieron al diablo en su rebelión contra Dios, y como resultado fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra. Entonces, la imagen que se nos da aquí en Apocalipsis 12 es la de Satanás y su hueste de demonios de pie ante Israel, listo para devorar a su hijo recién nacido, el Mesías. Y eso es exactamente lo que sucedió justo después del nacimiento de Jesús. Herodes intentó asesinar al Mesías, matando a todos los niños de 2 años o menos que vivían en las cercanías de Belén. Pero detrás de Herodes estaba Satanás, la verdadera fuente de estos asesinatos, mientras intentaba devorar al hijo de Israel, el Mesías. Pero a medida que continuamos leyendo en Apocalipsis 12, vemos que no tuvo éxito, y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Ahora, la primera parte del versículo 5 es una referencia al Salmos 2, que nos dice que algún día Jesús como rey gobernará las naciones del mundo. Y la segunda parte del versículo 5, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, es una referencia a la ascensión de Cristo al cielo después de su resurrección. Entonces, todo el versículo 5 omite la vida terrenal y ministerio de Cristo, simplemente va desde su nacimiento a su ascensión. Y ahora escucha atentamente: desde los primeros días de la historia de Israel, Satanás ha intentado destruir al pueblo judío. Trató de destruir incluso antes de que habitaran en Tierra Santa, levantando a Faraón, rey de Egipto, que odiaba al pueblo judío e intentó eliminarlo. Trató de destruir a Israel cuando vivían en Tierra Santa, levantando nación tras nación que los atacaran, e incluso intentó destruirlos durante su tiempo en cautiverio a través de Amán, durante la época de la reina Esther, un personaje despreciable que intentó masacrar a todo el pueblo judío en el imperio persa. Ahora bien, todos estos intentos de destruir a Israel tuvieron lugar antes del nacimiento de Jesús, y la razón de esto fue porque Satanás estaba tratando de impedir que Jesús viniera al mundo, porque Jesús vino al mundo para asestar un golpe fatal al diablo con su muerte en la cruz.
lo que logró la salvación de su pueblo, algo que Satanás trató de frustrar. Escuchen, la verdadera razón por la que Satanás odia al pueblo judío es porque Dios los ama y los ha elegido como su pueblo de pacto, y de ellos vino el Mesías judío, quien destruiría todas las malas intenciones del mal. Pero ahora que Cristo ha venido al mundo y ha estado en la cruz, el odio de Satanás hacia Israel no se ha calmado, continúa y va a continuar en el futuro, y eso es precisamente lo que nos dice el versículo 6 de Apocalipsis 12. Dice: la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ahora, mientras el versículo 5 omite los 33 años de la vida de Cristo en la tierra, el versículo 6 omite toda la era de la iglesia. No la menciona aquí. Así que verán, este versículo se refiere a lo que sucederá en el futuro, en el medio del periodo de tribulación de 7 años, cuando el representante de Satanás en la tierra, el anticristo, impulsado por su odio diabólico hacia el pueblo judío, se volverá contra Israel y la perseguirá para que busque refugio en el desierto, donde Dios la perseverará por 1260 días, lo que equivale a los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y luego Cristo regresará a rescatar la nación, pero no antes de esto. Según Zacarías 13:8, 2/3 del pueblo judío que vive en ese tiempo serán asesinados. Entonces, ¿por qué Satanás buscará destruir a Israel durante el periodo de tribulación? Después de todo, Jesús ya vino a este mundo, ha ido a la cruz. Entonces, ¿por qué perseguir al pueblo judío ahora y en el futuro? Escuchen atentamente. Así como Satanás buscó destruir a Israel para impedir la primera venida de Cristo, asimismo él está buscando destruirla ahora para y aumenta sus intentos de destruirla durante el periodo de tribulación, para que, miren esto, para tratar de impedir la segunda venida de Cristo, porque si Israel deja de existir, entonces no hay pueblo al que Jesús tenga que regresar a rescatar, y todas las promesas de Dios a la nación fracasan, y Dios sería mostrado como un mentiroso, que es exactamente lo que Satanás está queriendo hacer. Él lo quiere desacreditar a Dios. Escuchen, la causa fundamental del antisemitismo es que Satanás desprecia a Israel. Ellos son el tesoro de Dios, el canal de Dios para bendecir al pueblo a través de su plan de redención y a la nación que dio a luz a Jesús, el archienemigo del diablo. Entonces, comprendan que todo este antisemitismo que estamos viendo hoy ha sido impulsado por Satanás. Aquellos que se han levantado contra Israel y el pueblo judío son meros peones en una guerra espiritual de la que ni siquiera son conscientes. Están siendo manipulados por engaños demoníacos y seguirán siendo engañados. Pero como cristianos creyentes en la Biblia conocemos la verdad, porque tenemos la verdad. Tenemos la Biblia para decirnos la verdad. Y si somos fieles a la palabra de Dios, entonces, lejos de odiar a Israel y despreciar al pueblo judío, lo amamos, los apoyamos, oramos por ellos y estamos con ellos contra el antisemitismo. Y por eso, durante el resto de nuestro tiempo juntos aquí esta mañana, quiero darles varias razones bíblicas en cuanto a por qué, según las Escrituras, debemos amar y apoyar a Israel y apoyar al pueblo judío. Siendo la primera razón porque Dios ama a Israel y al pueblo judío. Y sé que he dicho esto, pero en realidad es tan simple como eso. Dios soberanamente eligió poner su afecto en el pueblo judío y lo llamó a existir como una nación única, a quien ama y a quien ha prometido bendecir, como no lo ha hecho con ninguna otra nación. Y por lo tanto, todo lo que Dios ama, nosotros también debemos amarlo, y todo lo que Él odia, debemos odiar. Debemos amar a los judíos y al pueblo judío porque Dios los ama.
En Deuteronomio 7, 6, 8 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacer pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Ahora, observen la razón que Dios dio para elegir al pueblo judío como su posesión más atesorada entre todas las naciones del mundo. Él dijo, no fue porque ellos fueran grandes en número, porque en realidad ellos eran muy pocos. Fue porque, ¿están listos para esto? Fue porque según el versículo 8, porque Dios los amaba. Es decir, Dios eligió poner su afecto y amor en el pueblo judío porque Él es Dios y eso es lo que decidió hacer. Es decir, Él los amó porque decidió amarlos. Este es el mismo principio de la elección divina a individuos. Dios eligió a Israel porque es el que a quien soberanamente decidió amar con un tipo especial de afecto. Él no nos ha dicho más nada que eso. De la misma manera, Él nos eligió a nosotros ser su pueblo. ¿Y cuántas veces a lo largo de su palabra Dios ha afirmado su amor especial por el pueblo judío y la nación de Israel? Por ejemplo, en Isaías 43, 4, Él dice, a que eres precioso a mis ojos, digno de honra y yo te amo. Incluso durante los días más oscuros de Israel, cuando ella había dudado del amor de Dios y su preocupación por ella, Dios le reafirmó su amor y fidelidad hacia ella con estas asombrosas palabras en Isaías 49, 14 al 16. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Pues esa es la manera que Israel se sentía, esa es la manera que las personas judías estaban clamando a Dios. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecer del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidará, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí. Y nuevamente Dios ha hablado de su amor por Israel en Jeremías 31:3. Él dice, desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Dios dice que su amor por Israel es eterno, continúa incluso a pesar de la rebelión de Israel, su obstinada terquedad para seguir su propio camino e incluso su rechazo a Jesús como Mesías. Pablo escribiendo en Romanos 11 acerca de cómo Dios cumplirá fielmente su promesa de salvación a Israel al llevar al remanente restante del pueblo judío que sobrevive la tribulación a fe salvadora en Jesús. Escribió esto acerca de la nación en Romanos 11:26. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacobo. Nuevamente en Romanos 11, 26, 27. Todo Israel va a ser salvo como ha sido escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacobo, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y dicho esto, el apóstol inmediatamente nos dice cuál debería ser nuestra actitud hacia el pueblo judío y hacia Israel hoy, mientras ellos actualmente están en incredulidad. En Romanos 11, 28, 29 dice, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Aunque hoy día la mayoría del pueblo judío rechaza a Cristo y el evangelio, Pablo dice que siguen siendo amados por amor de los padres, es decir, los patriarcas Abraham, Isaac y
Jacob, porque fue a ellos a quienes Dios les hizo promesa de traer a Israel a existir y bendecirla como ninguna otra nación ha sido bendecida jamás. Noten nuevamente lo que Pablo afirma en el versículo 29, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Es decir, las promesas de Dios son inmutables. No importa si Israel se ha rebelado contra él y actualmente son enemigos del evangelio, él la ama y la va a salvar porque prometió salvarla, y es por eso que debemos amar al pueblo judío, porque ellos son amados por él. Amigos, si vamos a ser obedientes a la palabra de Dios, entonces debemos amar al pueblo judío porque Dios ha puesto su afecto amoroso sobre ellos. Todo lo que Dios ama, nosotros también como sus hijos debemos amarlo. Pero además de esto, una segunda razón por la que debemos amar y apoyar al pueblo judío y a la nación de Israel es porque Dios ha prometido bendecir a los que bendicen al pueblo judío y maldecir a los que maldicen al pueblo judío. El pasaje de las Escrituras que nos dice eso es un pasaje clásico importante, Génesis 12, en el versículo 1 al 3, dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga te maldiciré. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, estos versículos se conocen como el pacto abrahámico porque contienen promesas hechas por Dios a Abraham y sus descendientes al pueblo judío. Hay 5 promesas específicas que Dios le hizo a Abraham y sus descendientes y son incondicionales, lo que significa que Dios las cumplirá independientemente de la respuesta del pueblo judío. No dependen de ellos, dependen únicamente de él. La promesa número 1, haré de ti una gran nación. Ahora bien, en el momento en que se hizo esta promesa, parecía tan improbable que Abraham se convirtiera en una gran nación porque tenía 75 años y su esposa Sara era estéril. Pero Dios fue fiel a su palabra y de Abraham vino Isaac y de Isaac vino Jacob y de Jacob vinieron 12 hijos y de estos 12 hijos surgieron una gran nación, las 12 tribus de Israel. Promesa número 2, te bendeciré. Esta es la promesa de que Dios bendecirá de manera única a Abraham, haciéndolo próspero. Y así lo hizo. Abraham se convirtió en un hombre de gran riqueza, acumulando muchas posesiones. La promesa número 3, y engrandeceré tu nombre. Y Dios cumplió esta promesa de engrandecer el nombre de Abraham. Cumplió todas las otras promesas y la prueba de esto es que hoy día Abraham es venerado por 3 religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Promesa número 4, así seréis una bendición. Esta promesa se cumplió por el hecho de que Abraham se convirtió en una bendición para todos los creyentes en Cristo, porque su ejemplo como hombre de fe enriquece nuestras vidas porque revela lo que significa creer en Dios y confiar en Cristo para la salvación. De hecho, este es el punto que Pablo señala en Romanos nuevamente. Es el punto que Pablo nos dice en Romanos 4, donde enseña que Dios atribuyó justicia a Abraham sobre la base de su fe. Noten lo que dice Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 4, 23 al 24. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Así Abraham ha sido una gran bendición para millones de personas que han seguido su ejemplo de fe. Pero además Abraham también ha sido de gran bendición por lo que Dios le dijo al final del versículo 13. Dice: y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa es la gran promesa
promesa de que uno de los descendientes de Abraham, uno de sus hijos, será o sería el Mesías, quien bendeciría a todas las familias de la tierra, trayendo salvación a todas las personas, o a las personas de todo el mundo. Y por supuesto, esto se cumplió en que Jesús, el hijo más grande de Abraham, nació judío y aseguró la salvación por su muerte sustitutiva en la cruz. Hasta ahora hemos visto 4 promesas hechas a Abraham por Dios, pero es la quinta promesa la que explica por qué es tan importante para nosotros amar y apoyar a Israel. Y se encuentra en el comienzo del versículo 3. Y bendiciré a los que bendigan, y al que os maldiga, maldiciré. Dios le hizo una promesa a Abraham de que aquellos que lo dijeran a él y a sus descendientes serían bendecidos por Dios, y aquellos que lo maldijeran a él y a sus descendientes serían maldecidos por Dios. Y la historia ha revelado que Dios cumple su palabra. Considera las naciones del mundo que han maldecido al pueblo judío y lo han maltratado. Por ejemplo, en los siglos XV y XVI, España era la nación más importante de Europa, pero en el año 1492, el año en que Colón navegó por el Océano Azul, fue también el año en que el rey Fernando y la reina Isabel de España expulsaron a todos los judíos de su país. Y hoy España ya no es una gran nación en el panorama mundial, aunque sea un gran lugar para ir a visitar. Nadie está realmente preocupado por España. Su armada fue destruida por Gran Bretaña en 1588, y España ahora se considera un país muy débil entre las naciones del mundo. Y ahora, ¿qué tal Alemania? ¿Qué pasó con Alemania? ¿Ha sido maldecida por su trato al pueblo judío durante el Holocausto? Sí lo ha sido. Aunque Alemania de alguna manera sigue jugando un papel importante en la escena mundial, ha sufrido mucho por el maltrato que ha dado al pueblo judío. Un erudito, al escribir sobre las maldiciones sobre Alemania, escribió esto. Dice: un análisis similar de la gran pérdida de Alemania al reducir la población judía al 0.06% muestra que las principales ciudades perdieron hasta el 80% de sus médicos calificados, y que los mundos de la música y la ciencia quedaron irreversiblemente reducidos por la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El racismo de cualquier tipo quebranta y socava la vitalidad de cualquier cultura, pero el antisemitismo es un golpe particularmente cruel y diabólico al bienestar de cualquier sociedad. Y en esa misma línea de pensamiento, puede que les sorprenda saber que Gran Bretaña, que alguna vez fue el imperio más grande de su época bajo la reina Victoria, hasta el punto que solía decirse de Inglaterra: el sol nunca se opone en el imperio británico, pero eso ya no se puede decir de ella, porque su estatus también ha sido muy reducido entre las naciones del mundo. Y les propongo que esto se debe a su maltrato al pueblo judío. Verán, en un momento Inglaterra fue un gran amigo del pueblo judío. Durante los años 1800 y principios de 1900, Inglaterra era una nación llena de muchos creyentes piadosos que amaba al pueblo judío y anhelaban que tuviera una patria propia en el Medio Oriente. De hecho, en 1917, cuando los ingleses derrotaron a los turcos otomanos y su vasto imperio, el área conocida como Palestina quedó bajo su dominio, y Gran Bretaña hizo una promesa moral al pueblo judío de que haría todo lo que estuviera en su poder para proporcionarles una patria para ellos en Palestina, en lo que hoy se conoce como la Declaración Balfour. Esto es lo que decía el primer ministro y su gobierno: el gobierno de su majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional
nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que no hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina o los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Ahora, aunque dijeron esto, Inglaterra prometió facilitar la consecución de una patria para el pueblo judío en Palestina, como vemos en esta declaración, pero ella nunca cumplió su promesa. De hecho, 5 años después de la declaración de Balfour, poco después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones, precursora de las Naciones Unidas, dio un mandato a Gran Bretaña para que cumpliera su promesa de facilitar una patria para el pueblo judío, pero de nuevo no lo hicieron. Todo lo contrario fue el caso. El gobierno británico se volvió contra el pueblo judío y trabajó muy duro para tratar de evitar que se convirtieran en una nación. Mark Rosenthal, un compañero cristiano judío y un hombre que se hizo amigo mío hace años, explicó en un artículo que escribió cómo y por qué Inglaterra le dio la espalda al pueblo judío. Él escribió: en medio de la política, con una población árabe mucho mayor en el Medio Oriente, con el creciente interés en el petróleo, con un movimiento hacia la Segunda Guerra Mundial, la declaración Balfour y el mandato de la Sociedad de Naciones a Gran Bretaña fueron todos pero olvidado. En 1939, sucumbiendo a la presión árabe, los británicos publicaron los infames libros blancos que restringían la inmigración judía a 1.500 personas al mes, menos de una gota en el cubo. Y esto en un momento en que la población europea del este estaba siendo dismanada por Hitler. Después de la guerra, los supervivientes del Holocausto, utilizando cualquier medio de transporte posible, intentaron llegar a Israel. Los británicos, al aplicar rígidamente los libros blancos, capturarían a los judíos que intentaran entrar a Israel y los enviarían de regreso a Europa. Ellos los confinarían a la isla de Chipre, permitiendo solo la entrada a Israel a 1.500 por mes. Pero aún así llegaron los judíos y finalmente, incapaz de sofocar los disturbios entre los judíos y árabes, Gran Bretaña entregó el asunto a las Naciones Unidas. Hoy Gran Bretaña es una nación moral, económica y militarmente en bancarrota. El día en que Gran Bretaña emitió la declaración Balfour, era probablemente la nación más fuerte de la historia. ¿Cómo han caído los grandes? Esto lo hemos visto. Tenía el derecho moral y legal de ayudar a establecer una patria para los judíos, pero debido a consideraciones políticas incumplió su promesa para las naciones y los individuos. La palabra de Dios sigue vigente: y bendiciré a los que te bendicen, a los judíos, y maldiciré a los que los maldigan. Y ahora permítanme agregar algunos puntos importantes sobre Israel como patria para el pueblo judío que podrían ayudarlo a poner las cosas en perspectiva. El fracaso de Inglaterra en facilitar una patria para el pueblo judío en Palestina no fue simplemente un fracaso moral de su parte, ni fue principalmente una cuestión política. Fue una falta de comprensión de una cuestión bíblica de importancia crítica. La cuestión es que Dios Todopoderoso, prometió a Abraham y sus descendientes el pueblo judío, ese lugar de bienes raíces en el Medio de Oriente. Hace más de 4.000 años, el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Independientemente de
lo que hoy afirma la gran mayoría de los árabes y en particular los terroristas de Hamas. Esa tierra no pertenece a los seguidores de Mahoma, pertenece al pueblo judío y les pertenece por derecho divino. De hecho, puede sorprenderles saber que en el momento de la declaración Balfour, varios líderes árabes estaban en favor del establecimiento de un Estado judío en ese lugar de tierra. Nada menos que Hussein Abin Ali, cuyos descendientes se convertirían en los gobernantes de la nación de Jordania, escribió estas palabras: vimos a los judíos llegando a Palestina desde Rusia, Alemania, Austria, España, Estados Unidos. La causa de las causas no podía escapar a aquellos que tenían el don de una visión más profunda. Saben que el país fue para sus hijos originarios, pesar de todas sus diferencias, una patria sagrada y querida. Y podría interesarles saber que a fines de la década de 1940 las Naciones Unidas ofrecieron dividir Tierra Santa en dos naciones, una árabe y otra judía, pero las naciones árabes del mundo lo rechazaron. ¿Por qué? Porque ellos odian la idea de que los judíos vivieran a su lado. Ellos querían toda la región para ellos. Entonces, ¿por qué amamos y apoyamos a Israel? Es porque Dios prometió bendecir a quienes los bendicen y maldecir a quienes los maldicen. Y todos nosotros queremos que Dios nos bendiga. Entonces, escuche, como usted y yo tratemos a Israel y al pueblo judío, como pensamos sobre ellos, eso es importante para Dios y nos afecta personalmente. Como dije, esta no es una una cuestión neutral, no es una cuestión política, es una cuestión moral y es una cuestión bíblica. Y ahora, hay una serie de razones más que podría dar para amar y apoyar al pueblo judío y Israel, pero el tiempo no me lo permite. Así que solo le menciono brevemente. Apoyamos a Israel porque como cristianos estamos en deuda con el pueblo judío, ya que ellos preservaron para nosotros las Sagradas Escrituras y fueron los cristianos judíos quienes trajeron fielmente el Evangelio al mundo gentil, y fue Jesús de Nazaret, el Mesías judío. Nuevamente, ellos trajeron el Evangelio al mundo gentil. Y nuevamente fue Jesús de Nazaret, el Mesías judío, a quien usted y yo le debemos todo. Pero además de eso debemos amar y apoyar al pueblo judío y a Israel porque Dios tiene un gran futuro para ellos, independientemente del hecho de que la Biblia dice que todas las naciones del mundo se van a volver en contra de ellos, y las Escrituras enseñan que al final del periodo de tribulación Dios derramará su gracia sobre Israel para que su ceguera espiritual sea eliminada y los restantes remanente del pueblo judío vivo en ese momento creerá en Jesús como su Salvador y Mesías. Y nuevamente los que van a estar vivos van a ver la verdad y van a llorar en arrepentimiento y van a creer en Jesús como Salvador y su Mesías. Y en ese momento Jesús va a establecer su reino en la tierra, donde Israel tendrá un papel destacado, mientras que los apóstoles ayudarán al Señor a gobernar las 12 tribus de Israel, porque eso lo dice con Jesús. Van a estar ellos gobernando, pero por eso los exhorto a cada uno de ustedes a amar, apoyar y a orar por Israel. Algún día serán tus hermanos y hermanas en Cristo, porque creerán en Jesús. Ahora la pregunta es, ¿tú conoces al Mesías judío? ¿Has creído en él como tu Salvador? ¿Alguna vez has puesto tu confianza en Jesús para salvarte de tu pecado? Él murió en la cruz para salvar a los pecadores. Eso es lo que se refiere estas Navidades, para salvar a pecadores como usted, como yo. Venga a Él hoy día, deje que Él
lo vea, venga a Él, deje que Él lo salve. Si usted quiere hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, venga a verme cuando cerramos hoy día. Padre, oro que le toques el corazón a tu gente para que ahora realicen que las vidas de ellos han sido transformadas por la palabra de Dios, y que nosotros amamos al pueblo judío, estamos junto con ellos, los amamos, oramos por esta horrible guerra que ha sucedido. No queremos ver estas muertes que están pasando, pero sí oramos de que que el terrorismo se acabe, Señor. Eh, la Biblia nos dice que van a haber personas que van a venir a Cristo por esto, así que oramos por eso. Oramos que le traigas paz a Israel, Señor, a tu pueblo elegido, y que podamos compartir el evangelio con los hijos y hijas de Jacob, y que muchos de ellos vengan a fe en ti antes de la tribulación. Oramos por aquellos que están aquí o aquellos que están viendo en live stream, que no te conocen, que vengan a ti, Señor, finalmente en arrepentimiento de sus pecados, y que vengan a Cristo para salvación. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.